Dios les bendiga enormemente. La gloria y la honra siempre va a ser para nuestro Dios. Amén. Padre, glorifícate como tal en este video, para la persona que lo va a ver, tanto para mí. Amén. En este momento, mis queridos hermanos, entonces les invito a que interactúen con las redes sociales para que les llegue el contenido. Esto es de bendición, de edificación. Es bibliocéntrico y siempre se va a hablar la escritura. Vamos a mostrar siempre en las pantallas la palabra de Dios. Amén. Entonces, también les invito a que se dirijan a mi web, esguti.com. Aquí podemos ver las redes sociales para que por favor, si desean, con el mayor de los gustos, pueden interactuar con ellas. También hay un grupo de WhatsApp. Eso es un canal, es algo que se puede enviar la información y pueden compartirla de la mejor manera. También los invito a que se dirijan a la sección de aprendizaje para que no se pierdan de todo el contenido. Esto es de edificación, amén, para la iglesia. También hay una sección de aporte voluntario, pero ¿cómo puedes aportar allí al ministerio? También hay 4 formas que lo puedes hacer. La número 1 es orar por este servidor, amén. Lo puedes hacer. Deja también en los comentarios si deseas oración. Con el mayor de los gustos puedo orar por ti, amén. Esto sería de gran bendición si oran por mí. Me ayudarían demasiado. Y Dios les continúe bendiciendo. Hermanos, vamos a comentar el título del video. El título es La Biblia es Espíritu. Amén. Siempre se ha dicho y hemos escuchado que cuando una persona llega al Evangelio, ¿cierto? El enemigo se levanta y solo con el propósito de hacerle retroceder. A ver, los primeros que van a hacer eso serían las personas más allegadas, los más cercanos. Pero es que esto tiene una razón espiritual. Y en este video vamos a ir a la raíz de esta razón, de por qué sucede esto. Ahora, también es bueno aclarar que a un creyente, puede tener 21 años en el Evangelio y le puede suceder lo mismo. El creyente puede encontrarse con una verdad de Dios que de pronto no había visto. Digamos, un nivel más. Una verdad que está en los ministerios de Dios, que Dios constituyó ministerios. Amén. Y los principales que se van a ir en contra son los que no han experimentado esta verdad. A veces algunos lamentablemente necesitan ver para creer. Y es algo que es un error grandísimo, porque la palabra enseña que es por fe y no por vista. Es por fe y no por vista. Hermanos, les invito a que ingresemos juntos al reposo del Señor. Hay 3 tipos de reposo. Descansar cuando estamos haciendo la obra, las labores diarias. Reposar en su presencia, esa es la segunda. Cuando estemos en casa, dediquemos tiempo. No importa si estás acostado, si estás sentado, si estás de rodilla. Lo importante es que estén pensando en Dios y hablen con Él. Hermanos, si no hay palabras, saca tiempo. Ora, escucha una canción. Hablen como si fuera un amigo, hermano, un conocido, un cónyuge. Amén. Esa es la segunda. Y el tercer paso, o el tercer reposo, es el más importante. Que piensen en lo de arriba, en lo eterno, cuando estemos con el Señor en su gloria. Pero necesita sacrificio aquí en la tierra. Y uno de los sacrificios es dejar de escuchar la voz del contrario. ¿Cómo así, Esteban? Sí, hay que dejar de escuchar y creer en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios y resistid. Amén. Dios permite
en muchas ocasiones que ese acusador, que es el acusador de todos, el enemigo, Dios le permite que nos tiente. Y único propósito, para aumentar nuestra fe, para que creamos. Porque si no creen, quiere decir que no han pasado el examen. Y Dios no puede bendecir a la persona que no ha pasado el examen. He de allí una frase del mundo, que si no estás listo, las bendiciones se pueden convertir en maldiciones. Ojo con esto, lo que Dios brinda puede llegar a ser algo malo si no tienes la capacidad de administrarlo. Hermanos, esto es demasiado real. Señores, personas que ven este video, Pablo nos dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 1, 18. Ojo con esto. Cristo, poder y sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz es locura. Ojo con esto. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ojo, aquí vemos dos tipos de personas. Unos, los que aún no han llegado a Cristo y pues lamentablemente no han conocido del poder, la sabiduría de Dios y no han conocido a Cristo. Para estos es locura y lamentablemente se van a perder, porque la salvación viene por el escuchar la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios, que es creer en Él. Amén. Si han creído y han confesado con su boca que Jesús es el Señor, serán salvos. De resto, se pierden. Hay dos tipos de personas. Y para nosotros, los que creemos, es poder. Ojo, y esta vez es literal, poder de Dios. Poder. Este poder nos habla de señales, milagros y prodigios. En la Biblia podemos leer todo tipo de señales de estos acontecimientos. Y yo les hago una pregunta. ¿Acaso Dios no es el mismo de ayer, de hoy y de mañana? En esta actualidad sigue siendo el mismo. Con respeto lo digo que lo creo. Que de pronto no lo veamos demasiado seguido es porque es necesario creer y tener fe que va a suceder. Esa es la importancia de la fe. Por eso la Biblia aplica para los que creen. Es por fe y no por vista. Hermanos, la fe, Dios no la aumenta y la conocemos como el silencio. Ese silencio que Dios hace. Esa es la forma en que Dios, en muchos, aumenta la fe. Guardando silencio. Ahora, vamos al punto que les comenté al principio. La raíz. La raíz, quiero decirles esto en modo de enseñanza. Esto es enseñanza para la iglesia y edificación del cuerpo de Cristo. No en forma de crítica, ni en forma de creerme más que los demás. ¿Ok? De hecho, es necesario hablar de algo demasiado importante. Y está en ti, ¿sí? Está en ti el compartir este mensaje a personas de tu congregación para que sea este video de edificación. La Biblia es espíritu, no es algo físico, no es carnal. Se lee un porcentaje espiritual y otro porcentaje literal. A ver, digámoslo de la siguiente manera. La Biblia es el mismo Dios. Ojo, que es un Dios que no es visible, es un Dios invisible, pero se hace visible por medio de la Escritura. Ahora, toda la Escritura es inspirada por Dios y toda nos enseña es el mundo espiritual, jamás este mundo físico, jamás. Es de allí la importancia de poner la mirada en lo eterno, en Dios, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Ojo, y no en este mundo. El texto bíblico que representa esto es Juan, capítulo 6, 63. Pero no debería ser este. Todos lo representan. Todos, absolutamente todos representan que es espíritu, la palabra. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne no es aprovechosa. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén.
Las palabras que Dios otorga a sus hijos son espíritu. La Biblia es espíritu. Ahora, dicho esto, todo creyente, su lucha es contra las potestades de este siglo. Y el texto bíblico que más lo resalta, aunque todos están hablando, como lo comenté anteriormente, en espíritu, del mundo espiritual, pero este texto bíblico a continuación es de forma literal. Ojo con esto, es el que más resalta. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Primera de Timoteo. No impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Qué es imposición de manos? Es cuando una persona pone sus manos en oración a otra en su cabeza o en su hombro o teniendo interacción con otro. Ojo, interacción con otro. Aún así, si no ha tenido contacto físico. Y dice, ni participéis en pecados ajenos. Y dice la palabra de Dios, consérvate puro. Ojo, en videos anteriores hablé de la purificación. Dice, consérvate puro. Esteban, ¿cómo así que consérvate puro? Hermanos, si tú interactúas aún con otro creyente, se está haciendo algo espiritual. La imposición de manos siempre es para orar. Ojo, y porque dice la palabra puro, con todo respeto, no significa que usted colocó la mano y se llenó la cabeza de gomina del hermano. No, es que el hermano estaba sucio y te tiró polvo por tocarle las manos. No, mi querido hermanos, esto es algo espiritual. Esto es algo espiritual y me disculpan con los ejemplos que dije. No es que te vas a ensuciar las manos, no. Y es de allí que dice, no participéis en pecados ajenos. Al imponer las manos, estás haciendo transferencia de potestades. Ojo con lo que voy a decir. La palabra maldición significa anatema. Y anatema viene del griego destituidos por Dios. Y hay un versículo bíblico que dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. La palabra maldición significa potestades. La palabra maldición significa pecado. La palabra maldición también hace referencia, alusión a cargas. Entonces, se está hablando de los mismos términos. Un día comenté, muchas palabras tienen muchos significados. Entonces, vuelvo y lo comento. He allí la importancia de este versículo. No impongáis con ligereza las manos a ninguno. Está hablando espiritualmente, de transferencia de potestades. Eso es algo espiritual. Y consérvate puro, por eso hay que tener la armadura de Dios. Amén. La palabra maldición significa pecado. La palabra maldición también es anatema, y anatema se está hablando de pecado. Por eso la palabra nos enseña, y vuelvo y lo comento, por cuanto todos están o fueron destituidos de la gloria de Dios, están bajo pecado, están bajo maldición. Y de allí el otro texto bíblico. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero para los que obedecen, para los que caminan en espíritu y en verdad, para los que tienen la mirada ya en lo eterno, ¿cierto? Y eso nos lo dice muy claro el contexto. Amén. Hermano, sencillo. La palabra es espíritu y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así que si tú ves a una persona que está atacando a otra, no mires a esa persona, no la veas. Es que la lucha no es contra esa persona, es contra potestades. Estoy 100% seguro que esa persona, 1, no conoce la escritura, y 2, se está dejando manipular por potestades. Ojo con esto. Es que, me disculpan, hay personas que se llenan de orgullo, hay personas que se llenan de ira, se llenan de pereza, de malos pensamientos, de cosas negativas. Y es una persona que habla negativamente. Hermano, sencillo, no lo veas a él, no lo veas a él. Ponlo en tus oraciones. Y la oración debe ser de 2 horas en adelante. Cuando tú lo pones en oración, cuando tú vas a la palabra, hermano, te das cuenta que esa persona está siendo débil. Y es un síntoma de que la persona, si tiene esto que acabo de comentar, no,
que no ora, no tiene la armadura, la cobertura de Dios, no lee la escritura. Necesitamos ser purificados constantemente. Esa es nuestra lucha. Cuando tú veas a esta persona, ora, por favor, ora, no lo mires a él. Cuando tú oras vas a notar un cambio, pero ese cambio se ve reflejado si tu oración es constante, sin parar. Y al mismo tiempo, ojo con esto, cuando tú ores por esa persona, pide protección a Dios. Cuando termines de orar, pide la protección a Dios para que eso que viene a ti, que son potestades, van a dirigirte y te van a atacar a ti. Ojo, he de allí el versículo de Gálatas. Ojo con esto. Sobrellevad las cargas los unos a los otros. Entonces eso sería como un ping-pong. Tú tienes la armadura, ese tiene la armadura. Ora por mí y sería de esa manera. Se dirigen como un ping-pong. Por eso dice la escritura: resistid al diablo y huirá de ti. La lucha es contra potestades y es de esta manera, mis queridos hermanos. Eso significa, primera de Timoteo: no participen en pecados ajenos, porque debes de tener la armadura, y no impongáis las manos con ligereza a ninguno. Consérvate puro, la pureza de estar revestidos con toda armadura. Amén. Hermanos, un ejemplo vivo. Dios constituyó ministerios, está escrito en su palabra. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a dar un ejemplo con esto. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, les quiero comentar, a modo de edificación, estos ministerios o títulos espirituales no son carnales. No son carnales. Es más, de mi parte, no me debería de poner profeta. Esteban, ¿y por qué dices eso? Sí, yo no me debería de poner profeta. La Biblia enseña, ojo lo que enseña la Biblia, que al que más se le da, o sea, Él constituyó y se le dio es un ministerio, al que más se le da, más se le demanda. Se está dando alusión a esto, ¿verdad? A las personas que enseñan el evangelio, dando a entender que no hay rangos, no hay rangos. Esto no es un título. Por lo mismo, para evitar peleas y contiendas. Otro texto bíblico es: el mayor de vosotros, ¿quién es? El que sirve. Por lo mismo, para evitar celos ministeriales, para evitar contiendas entre hermanos y para que nadie se gloríe, ninguno se gloríe, porque la gloria y la honra siempre va a ser para Dios. La Biblia es espíritu, no hay títulos, no hay rangos. El que quiera ser el mayor es el que debe servir. Esta palabra servir es predicar el evangelio con denuedo, orar por los enfermos. La palabra enfermo se refiere a todo el mundo, incluyéndose a uno mismo, porque debemos ser purificados y tener una constancia, purificación constante, la armadura de Cristo, y brindar ayuda al necesitado, brindar ayuda al necesitado. Ojo con lo que estoy diciendo, con respeto. La Biblia se interpreta espiritual, no carnal. Se interpreta pensando en lo eterno. Hermano, si tú llegaste hasta aquí, mi motivo es enseñarte. Amén. Ese es mi único motivo. No te sientas excluido, no te sientas atacado. Por favor, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, saca todo, libéralo de todo, o libéranos de todo espíritu que vaya, que sea contrario a tu voluntad. Amén. Hermano, Dios siempre pasa por el fuego al hombre para ser purificado, para que su corazón sea limpio y transformado. Sin fuego no hay bendiciones. Y pues lamentablemente las personas esperan bendiciones. Un corazón resentido le da a entender a Dios que no puede recibir bendiciones. ¿Y por qué? La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. No busques a Dios por lo que te dé o por las bendiciones
o por los milagros, o por las señales. Búscalo porque Él es Dios. Hermanos, a veces si Dios te da algo sin estar preparado, te puedes perder. Israel tuvo que pasar por el desierto. Tuvo que pasar para que Egipto salga de Israel. Jesús, siendo Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto. Hermanos, debemos de ser purificados como diamante. La purificación que Dios les hace o nos hace a nosotros, los hijos de Dios, es una purificación que es necesaria. Y a veces Dios, en su infinita sabiduría, reconoce algo que es la raíz de todos los males, y es el amor al dinero. La mayoría de veces te va a dejar sin recursos. Además, también, estando sin recursos, envía a personas para que les ayudes, como un habitante de calle. Y puedes pensar, es que ellos lo gastan en vicio. Pero te voy a ser sincero, hermano, la prueba no es para ellos. Dios te está probando es a ti. Te está quitando algo de tu corazón. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Debemos de ser purificados. Hermano, y si este habitante te pide y no le das dinero, entonces no le des dinero, dale comida. Vea, te voy a dar un ejemplo. De 20 personas que están en un lugar, estoy 100% seguro, porque me ha pasado, pasé por ello. Gracias a Dios son cosas que Dios le va enseñando y puedo hablar de ello por eso. De 20 personas, solo te van a ver a ti, solo se acercan a ti y te dicen, hey, dame esto, dame aquello. Pero la prueba no es para él, es para ti. Porque Dios quiere ver tu corazón, cómo está. Cuando Él ve eso, Dios dice, a este le puedo entregar, a este le puedo dar. Y la palabra nos enseña, os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí me lo hicisteis. La oración es demasiado importante y debe ser constante. Si deseas oración, vuelvo y lo comento, déjame en los comentarios, yo oro por ti. Y si tú puedes orar por mí, ayúdame también en oración. De esta forma es como los ojos de todos, tanto los míos, van a ser abiertos. A mí me van a permitir a seguir constante en Dios. Y debemos de estar puros, de estar como las 5 vírgenes. Bueno, ahí dije 10. Las 5 vírgenes llenas de la unción y el poder de Dios. Amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así que no mires a un hermano si pasa por momentos de ira, de blasfemia, porque todo eso sale del corazón. ¿Listo? Dios les continúe bendiciendo.